Bueno, magnífico. Estamos en la parte 2 del conversatorio. Tuvimos un problemita técnico. Igual ya íbamos más o menos cerrando, aunque cerrar no es posible con Fernando. Fernando siempre es una conversación abierta e infinita. Es muy buen conversador. Eh, que además es tan bonito el término, ¿no? Conversar, que es hacer versos junto con alguien, o sea, poetizar. Al final la palabra conversar significa poetizar, y poetizar significa crear, crear en la inmediatez, crear en el aquí y ahora de lo que irrumpe como nuevo y uno descubre que uno sabía solo en el momento en el que lo dice. Y así Sí, estábamos en ese plan de descubrir qué era lo que nos enseñábamos a nosotros mismos y sobre todo lo que nos enseñaba Fernando eh, sobre su historia personal, su historia intelectual, su historia como buscador. No sé si el término buscador espiritual es el más adecuado, pero yo creo que sí, somos buscadores espirituales o más bien nómades fronterizos de la espiritualidad. En todo caso, hemos sido dos seres rebeldes a pasar eh, o a acomodarnos a la versión oficial de la realidad y en especial a todas esas cosmovisiones que nos decían que el sentido de la vida humana termina aquí y ahora en lo que nos diga la sociedad de consumo y la política neoliberal, en fin. Eh, y estábamos pues, haciendo un recorrido para los que no han escuchado la primera parte de este conversatorio. Estábamos en un recorrido un poco sobre cómo nos encontrábamos en nuestro proceso de búsqueda con la obra de Ken Wilber. Nos estaba contando Fernando cómo había sido su experiencia de encontrarse a este autor, cómo le había permitido integrar muchas cosas que como buscador había encontrado en forma dispersa hasta que se arma el rompecabezas de la evolución humana a partir de la psicología evolutiva y de tantos otros aportes de los que ha hecho acopio Ken Wilber en su metateoría integrativa. Y estábamos por ahí hablando un poquito de sus obras y de la pertinencia de su pensamiento en el mundo contemporáneo. Le estaba yo preguntando a Fernando si, cómo veía él, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta porque en algún momento se cortó, ¿cómo veías tú en el panorama la posibilidad de construir esperanza hoy en día? Porque hoy en día, quiero decir, en el año 2021, en el que estamos a 27 de enero, eh, pues se ve bastante oscuridad. Eh, por supuesto, por el gran problema de la pandemia, también por el escándalo mediático que se ha hecho alrededor de la pandemia, no del todo injustificado, pero finalmente sí escandaloso, por la versión quizás, creo yo, un poco eh, sesgada o cerrada a críticas o a contextualizaciones que han hecho los medios de comunicación de este grave problema sanitario mundial. Y eso y otras cosas como el auge de los populismos, la traumática presidencia de Donald Trump hace 4 años, dando mal ejemplo en todos los países del mundo, etcétera. Entonces hay momentos en los que uno, Fernando, como que siente que estamos patraciando, que no estamos yendo para adelante, sino para atrás, y, y hay momentos en los que quizás uno pierde la perspectiva eh, sobre las posibilidades que tenemos como especie en este planeta, con el cambio climático, un poco con la estupidez humana que se nota en todos los campos, en el terreno de la corrupción, en el terreno de la política, ahorita también en el terreno de la big data, de la big pharma, de los grandes intereses financieros que podrían amenazarnos con acostumbrarnos a una sociedad sin libertades y de todos modos, pues muy aprisionados todos nosotros en nuestras casas viendo a veces fallecer a personas muy cercanas. En medio de toda esta oscuridad, ¿cómo construir esperanza? ¿No? Cómo, cómo pensar que no llegó a destiempo el aporte de un pensador tan importante como Ken Wilber
para darnos luces sobre cómo renovar la política, la economía, la administración de empresas, las relaciones internacionales, el arte, la expresión, etcétera. Eh, llegó a destiempo esta obra, estamos tarde. Si jugamos a profetas, tú y yo, ¿qué podemos profetizar? ¿Vamos a profetizar una utopía o vamos a profetizar una distopía, Fernando? Los budistas en una de las meditaciones dice que una de las maravillas es poder haber encontrado la sabiduría budista, porque no es tan fácil. Uno podría ser un paramilitar o podría ser un contador y en la vida encontrarse con una sabiduría. O sea que es una primera maravilla haber encontrado la sabiduría budista, pero no le garantiza que sea utilizada para el bien de él y de la humanidad. O sea, que haya encontrado la sabiduría no te garantiza todavía nada. Sin embargo, un integralista, digamos que ve el proceso, ve la historia en proceso y ve los diversos estadios. También yo creo que tiene de manera tácita, tiene una visión afirmativa, un poco en el sentido nietzscheano, ¿no? Un sí a la vida. Nietzsche decía una frase que yo la atesoro, que dice: vive como si el día hubiera llegado. Nosotros sabemos que el día no va a llegar y es un proceso largo porque estamos en la dimensión espaciotemporal, ¿no? Si estamos por fuera del tiempo, seguramente el tiempo ha llegado, no el tiempo, sino la experiencia profunda llega. Pero Nietzsche decía: vive como si el día hubiera llegado. Así estamos en las circunstancias más cruciales, negativas. El panorama que pusiste, en el resumen que hiciste, es asombrosamente negativo y fuerte. Yo estaba sintiendo como punzadas en el cuerpo en la medida que iba sumando alguna de las evidencias, porque hay muchísima evidencia que esto es una mierda, que está funcionando mal, sin embargo, un integralista realmente es una persona que ve otras posibilidades. Hay ciclos, cicla esto, si uno cree en esos ciclos. Por ejemplo, para decirte uno más fuertemente desde el mundo de las ciencias económicas, que son los ciclos de Kondratiev. Kondratiev planteó que hay unos ciclos de 50 años, unos 25 subiendo y 25 bajando. Él lo mató a Stalin porque, digamos, planteó que el capitalismo y la sociedad tenía esos ciclos, o sea que ciclos de crecimiento y ciclos negativos, o sea, de crecimiento. A mí me ha encantado siempre el modelo porque se lo han aplicado después de que él murió, lo asesinaron en los años 40, en la época de Stalin, y han seguido aplicando. Tal vez estamos en una de las épocas depresivas, una de épocas negativas que va hacia digamos, en contraflujo, ¿no? No en el flujo, sino en el contraflujo. Evidentemente, pues todo el ascenso de los nacionalismos, que es una desgracia, el ascenso de los nacionalismos, el ascenso digamos, del neofascismo, que está conservador, el de la irrupción de los grupos religiosos en la política, por ejemplo, esa norma taxativa que tenía la modernidad y el liberalismo, que era haber separado la Iglesia del Estado. Estamos volviendo a encontrar una conjunción. Entonces uno ve los grupos políticos con los grupos religiosos, y en ese ataque tan virulento que le hizo la ultraderecha y los grupos neofascistas en Colombia a la paz, por ejemplo, usted podía encontrar que la religión católica, que uno supone, yo supondría que es una religión de paz, estaba muy unido a los que iban en contra de la paz, y esas religiones protestantes del cristianismo protestante muy unidos en contra de la paz. Yo quedé asombrado, pero... ellos como sí, movimiento, sí. Pero a mí ya a estas alturas del partido, yo ya tengo 65 años, a mí no me asombra nada, ya creo que hemos pasado por muchas experiencias. Así como decía Morán, Morán todavía tiene 99, Edgar Morán tiene 99 años. Ajá. Y dice: yo he vivido siempre en los momentos inesperados y críticos. La Segunda Guerra Mundial no la esperaba, la bomba atómica nadie la esperaba, la erupción de Hitler nadie la esperaba, y puede mostrar seguramente si él hiciera también el listado de eso, pero él ha estado abierto a esas posibilidades y a las soluciones y a los encuentros que se han dado a partir de ahí.
Yo también soy estudioso de ciertos personajes que analizan un poco la crisis del capitalismo en este momento, sobre todo en su fase neoliberal. Es evidente que hay una crisis ahí. El capitalismo tiene unas posibilidades de adaptarse. Recuerdo en la Universidad Nacional que había un graffiti cuando yo estudiaba ya en los años 70 que decía capitalismo, en una pared decía capitalismo, tus milenios están contados, ¿no? Entonces no sabemos cuánto puede durar eso, pero estudiosos que, sí, es asombroso. Estudiosos que yo he ido siguiendo, como Jeremy Rifkin, plantean es que estamos no solo en una época de cambio, sino más bien en un cambio de época. Cuando yo estudiaba el posgrado, fue muy centrado entre la discusión de modernidad, posmodernidad, y nosotros dijimos, se acabó la posmodernidad y entró la posmodernidad, y no era cierto, había estertores de manifestaciones. Hoy la modernidad todavía sigue siendo vigente, tal vez lo llaman en arquitectura y en arte lo llaman tardomoderno. Eh, sí, o sea, la modernidad tardía todavía se defiende, todavía lucha por los valores Sí. de fraternidad, esos valores que eran los valores de la Revolución Francesa, libertad, Igualdad, fraternidad libertad y y fraternidad. todavía luchan por ellos. Un personaje como Habermas todavía batalla en esa dirección y dice que todavía no se ha terminado ni se ha realizado los valores que prodigó la modernidad. Octavio Paz en un libro magistral que es recomendadísimo, que creo que se llama Las peras del Olmo, es un libro sobre poesía y sobre el pensamiento alterno, outsider, que enfrentó el mundo unidimensional de la tecnociencia en la modernidad, a través de los poetas malditos y los poetas y el esoterismo y lo que viene, que circuló desde el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Ese libro es magistral para entender uno este tema, ¿no? Y es de Octavio Paz, se llama Las peras del Olmo, va mostrando esas facetas y va mostrando cómo se va transformando. Digamos que Octavio Paz en un momento dice que el mundo premoderno era, digamos, su idea del tiempo era circular, porque surgía en un momento fundacional, que era la del origen del mito, y se conmemoraba en el rito anual. Entonces la idea de revolución es como la de los discos, que dice que es un disco de 33 revoluciones por minuto, simplemente es de las vueltas que da sobre Ajá. un eje. Entonces la historia era la recuperación del origen. Tanto que hablamos nosotros de volver al origen hoy, pero en esa época era evidente que lo que se buscaba era regresar al origen. Eso lo tenían claro. Esa era la experiencia del tiempo en premoderna, en la experiencia que plantea el tiempo por primera vez a partir del paradigma cristiano. Es un tiempo lineal, sucesivo, irrepetible, pero que tiene un final en el paraíso. O sea, tiene un presente eterno en el paraíso. La modernidad lo que dice, coge ese paradigma de los cristianos que se construyó durante muchos siglos y dice el tiempo, el de los modernos es lineal, sucesivo, irrepetible, pero infinito. O sea, el paraíso geométrico Era planteado por la el gran modernidad. mito del progreso, ¿no? Sí, Que sí, íbamos a continuar sí, progresando indefinidamente y ese progreso, por supuesto, implicaba explotación indefinida de los recursos como si los recursos fueran así es. infinitos también. Así es. Entonces, imaginen, el paraíso de los modernos está planteado en una dimensión infinita que cada vez que nosotros vamos acercando a ese infinito se nos aleja. Por eso es que Foucault lo llama la experiencia del hombre del siglo XX, es la del hombre fatigado. Está agotado de buscar el paraíso. Entonces, esos paraísos geométricos que planteó la modernidad no se están experimentando suficientemente. Y ya cuando rematan sobre el tiempo actual, el tiempo posmoderno, digamos, si lo pudiéramos decir de una manera, es la irrupción de la hora, del presente. Octavio Paz lo pone en una metáfora como un gran escritor y poeta que dice, es la irrupción del tiempo ofendido. Imagínense esa maravilla. Repíteme la frase. La irrupción del presente, Repíteme. la irrupción del presente ofendido. El presente lo tenían por allá escondido, porque el paraíso era en el infinito,
El cristiano era en un presente eterno que era el celestial, en los modernos era inalcanzable, por eso Foucault lo llama la del hombre fatigado, y el paraíso geométrico de esta generación más o menos gomela, un poco baby boomers, posterior a nosotros, es la irrupción del tiempo, del presente ofendido. Entonces, para estas generaciones todo tiene que ser inmediato, la gratificación inmediata, el texto tiene que ser de 38 caracteres, si es muy largo, me da jartera, qué jartera tener que oírlo, en fin, es de una inmediatez, tiene que ser aquí y ahora, la revolución no la queremos matando 2 generaciones para que la siguiente de los nietos viva muy bien, si nosotros queremos la buena vida aquí y ahora. Eso ha cambiado, yo le estoy haciendo un panorama de los últimos 20 siglos, más o menos, en solo un paradigma que es el tiempo. Con Gebser estaríamos estudiando el paradigma del espacio, pero lo dejamos para la sesión y la memorabilia Gebser, que es una maravilla. Entonces, yo soy mucho más consecuente en ese sentido con una visión integralista. Incluso la pandemia tiene horrores, hay mucha gente que está muriendo, hay mucha pobreza, pero también hay unas bondades maravillosas, que es, por ejemplo, haberse quedado uno un año en su apartamento, en un encierro, digamos, monacal, viendo cine, música, levantándose a la hora que uno quiere, y si ya está más o menos en las órbitas de mi edad, pues disfrutando muchos otros campos, maneja menos, tiene que estar sujeto a menos condiciones en el mundo exterior. Yo agradezco también la pandemia, veo los horrores de la pandemia, pero también veo las maravillas que yo no hubiera dedicado un tiempo así deliberadamente, a menos que estuviera un poco mayor, ¿no? Más viejo, que ya no pudiera mover y cosas así. Entonces esto ha obligado también a los encuentros. Me he encontrado con esa institución griega maravillosa que es de la amistad, con muchos amigos y amigas por video. Tal vez no estuviéramos haciendo esto, Fernando, si nos pudiéramos encontrar en físico, ¿no? No lo podemos hacer. Entonces yo veo el futuro posible, tal vez hay una transformación en el capitalismo a futuro. Y acuérdese que la frase magistral de André Malraux decía que el siglo XXI será sagrado o no será, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Hay una irrupción también de percepciones profundas acerca de lo sagrado. Estamos viendo que podremos ir a un capitalismo más humano, más humanista, más donde sea considerado el ser humano, no el solo hecho de haber nacido en este mundo garantizaría el conjunto de la sociedad que yo pudiera vivir, que pudiera ser protegido socialmente. Por eso es que se habla del salario universal. ¿Cómo es que se llama esa? Salario mínimo universal. El salario mínimo universal, que por el solo hecho de estar naciendo en esta civilización, debería tener acceso a eso y garantizado por el Estado y por la comunidad, por la sociedad. Pero para no ver esa cantidad de viejitos que están pidiendo limosna a los 90 años todavía en la calle, eso es doloroso, o la cantidad de venezolanos que están pidiendo limosna en los Transmilenios, o la cantidad de gente pobre en los tuburios de la ciudad, en los bordes de las montañas de las ciudades, en las favelas. O sea, para no ver eso, tendríamos que encontrar otras posibilidades y están abriendo esas experiencias. Acuérdese que cuando llegó la crisis del 30, que es el crack, el del 29, perdón, que a uno se lo imagina que Estados Unidos siempre ha sido genial, boyante, maravillosamente millonario, ¿no? Eso no ha sido así toda la vida, ¿no? Claro. El 67% del territorio de judíos se lo robaron a los mexicanos. Ellos no tenían ese territorio, ¿sí? En los años 30 entraron en una crisis económica que hubo una pobreza gigantesca. Lo salvó la irrupción de la Segunda Guerra Mundial y del New Deal que hizo Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Que dio una visión intervencionista del Estado. Hoy eso no sería aceptado hoy por los grupos conservadores colombianos, ni trompistas, ni nada de eso, ese tipo de intervención. Pero eso, usted, frente a esas crisis, usted veía respuestas también muy interesantes. Frente a cuando Churchill dice a los ingleses,
no, le declaramos la guerra a Alemania y lo único que les ofrezco es sangre, sudor, lágrimas y sufrimiento. ¿Usted qué dice contra eso? Pues dice, se acabó el mundo y fíjese que el mundo no se acabó. No, se Lo acabó. enfrentaron, pararon los poderes de la ultraderecha, los poderes que hoy están surgiendo otra vez con fuerza. Los pararon, salvaron a la humanidad en ese momento y hubo un periodo, el periodo más próspero, se desarrolló el estado del bienestar, un poco en agradecimiento al pueblo llano que fue y dio la vida para salvar a los aristócratas de los países europeos. Acuérdense que la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial aportó 42 millones de muertos. Los Estados Así es, Unidos aportaron alrededor de 700.000 muertos. O sea, cierto. eso no es nada comparado con el sacrificio del pueblo ruso. Entonces, y hemos visto pasar otra vez adelante a otros procesos y hoy no lo tenemos claro porque no es tan fácil predecirle el horizonte, pero tenemos unas posibilidades también muy interesantes, o sea, atender el efecto invernadero, a tener un capitalismo más humanista, más creativo, apoyar a la civilización, rebajar el costo de los costos militares, por ejemplo. Es absurdo que nosotros gastemos tanto en protegernos militarmente, pero la protección es básicamente cascarle en la cabeza a los otros países. Con ese dinero de los costos militares nosotros podríamos haber superado la pobreza en el planeta. El texto de La espada de Damocles que escribió eh, García Márquez, creo que es para el premio Nobel, no lo recuerdo muy bien, me puedo equivocar en el dato con precisión. Se lo recomiendo porque es magistral sobre el tema que estamos hablando, cómo se gastan la mayor cantidad de dinero en el mundo, en la historia, en armamento. Los militares son millones de personas que están ahí, muchos parados con un fusil en un sitio. Si esos personajes tuvieran acceso a la creatividad, a la pintura, a la música, a la danza, estarían aportándonos algo que adicionalmente estar parado con un fusil cuidando de noche algo, no sé qué es lo que cuidamos. Entonces, está basado en un miedo El impresionante. miedo, sí, Entonces, digamos que yo, es el empoderamiento del miedo, ¿no? Lo que viene sucediendo y lo que sí, está exacerbándose en este momento. Y esa exacerbación del miedo, aunada a, a un público que no está acostumbrado a hacer lectura crítica de la realidad, que no está acostumbrado sino a lo inmediato, a la noticia inmediata o a la información inmediata, pues naturalmente produce un ambiente paranoide, ¿no? Yo mismo he escrito 4 ensayos paranoides el año pasado, porque se comprende que la población se sienta eh, llena de sospechas acerca de los grandes poderes mundiales que podrían estar o usufructuando o contentos con lo que está ocurriendo o que incluso hayan agendado las situaciones actuales. Pero entonces, en últimas, lo que le tenemos que decirle a los conspiranoicos es que, Fernando, hasta qué punto su sospecha es válida y hasta qué punto es excesivamente conformista la comprensión promedio de la realidad que nos está sucediendo en el 2021. es que los conspiranoicos es la zona cómoda cultural. O sea, ¿tú crees que si eso fuera cierto, primero son unos personajes privilegiadísimos que se saben el dato que el 99.99 de la población no lo sabe? Y uno a Ajá. veces oye conspiranoicos que tienen el dato que se lo aportó Trump o el Papa, o dice uno, oye, pero es amigo de esos personajes, es un Todos pobre están diablo que está informados y en que la creen. pantalla. ¿Sí? Yo creo que hay una exageración y usted sabe que el, digamos, el mass medium es muy terrible en eso, produce enrolamientos culturales masivos. Para darte el ejemplo colombiano de la definición de los noticieros colombianos de televisión, que uno normalmente no oye. Yo no oigo noticieros, sino oigo Noticias Uno, la radio independiente, porque es un noticiero que no es de ningún grupo económico y está sobreviviendo a punta de los aportes de los televidentes. Entonces, ellos decían que los noticieros colombianos era las mezcla de las tres Gs. Ajá, Los temas eran las tres Gs.
Ajá, goles, guerra y glúteos. Primero, todo, la mitad guerra. ajá, Los 10 minutos adicionales en goles. Y ajá. luego los glúteos de la La presentadora. presentadora final, que va al cierre, que más o menos más o menos en minifalda. Entonces, eso eran, y con eso enrolan a toda la gente. O sea, la capacidad crítica, la capacidad evaluativa y la capacidad decisiva, su voluntad decisiva, decisoria, de corresponsabilidad. Se sabe que la raíz de responsabilidades es o sea, responder con habilidad, no es una carga, no es tener un bulto de piedra en el hombro, sino es responsibilities, es poder responder con habilidad, es ser capaz de Ajá, tomar la mejor respuesta en el mejor momento, en las mejores condiciones. Hay una palabra que también se usa, que a mí no me gusta por el sonido, es más bien el sonido que se llama resiliencia, que creo que viene del latín. Eh, la capacidad resiliente normalmente es capaz de enfrentar estas situaciones y ver la carga positiva frente a la carga negativa, porque si uno entra en la tiene carga la positiva, referencia, la palabra digamos, resiliencia. está en la búsqueda de, sí, está en la búsqueda de horizontes. En lo negativo uno está es al borde de cortarse las venas y oír unos mariachis y botarse por un balcón o suicidarse colectivamente en un grupo religioso o alguna cosa, o hacerle daño a alguien cuando la sombra colectiva se expresa. Acuérdense que hay dos maneras de expresar la sombra, tanto individual como colectiva. Y Sí, si la sombra le toca a uno la franja dolorosa, digamos, la confrontación en el mundo social le toca la sombra dolorosa a usted, usted saca, si es agresivo, saca la espada, y si está listo para defenderse y huir, saca ese el escudo. Pero en ambos son terribles, sí, ¿sí? En ambos son terribles. La espada lo puede agredir a usted y lo puede hacer daño, y el escudo, pues, le está desprotegiendo el dolor. O sea, no hay salida porque es una sí. sombra, ¿no? Pero de todo modo, la sombra mirada de otra manera también es una fortaleza energética para la cultura y para los seres humanos. Campbell decía, tomando a Nietzsche, retomando a Nietzsche, decía que si usted desaparece, el demonio o la sombra de su interior, de pronto está desapareciendo la energía más importante que tiene usted Ajá. en su vida. Y usted lo puede captar cuando, digamos, usted tiene una reacción de ira, está emputado, se le nubla su razón, pero la energía, usted es capaz de irle y le pega a alguien o estalla una bomba, hace algo que normalmente no lo moviliza en condiciones normales, ¿no? Entonces, si usted lo que hace es quitar esa sombra, la transforma positivamente, usted tiene la energía de la sombra, pero en positivo, le usa para hacer emprendimientos, para entrar en contactos, para hacer lo que no Para es capaz de hacer porque se reprime, aislarse, por ¿no? ejemplo, que también es muy Tiene importante. la enjundia para ir a definirlo, porque la energía es muy poderosa la que está, digamos, conservando la sombra. La sombra está haciendo, además, tiene el mayor gasto energético, que es mantener la sombra Reprimida. ahí reprimida, que es un poco como, sí, es un poco como no sé, tal vez a usted le tocó eso cuando era niño en el mar, que a uno le compraban una bomba, un balón enorme y uno se iba a la orilla del mar y trataba de hundirlo en el mar y era imposible, Ajá, ¿no? ajá. Un poco esa fuerza para hundir la bomba, el balón redondo en el mar que era muy grande, era más grande que uno, es la energía que nosotros gastamos protegiendo la sombra, cuidándola de que no se salga, porque tenemos susto de que pueda suceder algo negativo cuando se sale la sombra, se desborda. Por eso se producen muchas enfermedades, por eso se producen muchos problemas psicosociales, por eso hay sociópatas, por eso hay muchas cosas. La sombra sale por las grietas, no sale directamente porque se abra completamente y sale a plenitud, sale por las grietas y resquebraja todo. Entonces, esa es una de las posibilidades interesantes también. Y los integralistas creo que tenemos un espíritu en ese sentido, ¿no? Sí, así es. Sería muy interesante eh, hacer una lectura psicológica como la que tú estás haciendo ahorita, una lectura, por ejemplo, en términos de luz y sombra, en términos de represión de la sombra, etcétera, etcétera, y explicarlo incluso un poco más didáctica, pedagógicamente, para que cualquier
persona que nos oyera conversando entendiera con más detalle a qué estamos haciendo alusión, porque la lectura de nuestro mundo, de nuestro entorno social y político colombiano, así como internacional, pues es una lectura que se basa sobre todo en lo que ocurre, los eventos, lo que sucede, los sucesos, la lectura que hacen los informativos, esto pasó y esto aquello, pero cómo hacer esa lectura de lo histórico desde un punto de vista integrativo es muy importante, creo yo, y no sé si te arriesgues también en algún momento a que, a que hagamos una lectura integrativa de la realidad colombiana o de la realidad internacional, eh, porque bien nos abriría el panorama para entender cuál es el submundo que hay detrás de todas las tensiones políticas que estamos viviendo y de todas las oscuridades políticas que estamos viviendo también en el país. Y esta parte de la postura política en el mundo forma parte del desarrollo espiritual, que Wilber lo deja muy claro cuando habla de los cuatro rostros de la realidad, que no podemos ser ajenos al desarrollo de lo colectivo y de lo comunitario si queremos estar comprometidos espiritualmente con nuestro propio proceso, porque no evolucionamos como seres espirituales, psicológicos, ni como seres personales, sino evolucionamos también como seres colectivos y culturales, ¿no? Pues no sé si te arriesgas en algún punto, alguna vez, y hacemos un conversatorio también sobre eso, y no solo un conversatorio filosófico sobre Gebser. Sí, me llama la atención y queda pactado, pero quiero retomar aquí dos aspectos que Wilber aclara muy bien. Nosotros hemos tenido alrededor de unos 1000 años de antigüedad en la tradición del despertar, de los estadios de la conciencia, que va hacia la libertad y la sabiduría última. Un despierto, digamos, en términos de estadios de conciencia o en otros modelos, niveles de la conciencia, pero es que niveles también tienen una diferencia en Wilber. Digamos, puede ser tener esa libertad y esa sabiduría última para un budista de la era axial, o sea, 600 años antes de Cristo, que para un budista hoy. Claro. Pero el aporte que ha hecho la cultura occidental, que es más o menos de hace unos descubiertos, hace unos alrededor de 100 años, ¿no? Puede ser 120 años, es el de acerca de la psicología evolutiva, que es todo el proceso, frente al proceso de despertar, el proceso de desarrollo. Ajá. ¿De acuerdo? Esas dos Entonces, dimensiones ahí le ha vamos a tener aportado, que estudiarlas muy bien, sí. sí, La dimensión del sí, desarrollo, que va por el lado de lo comunitario y de lo cultural, y la evolución del despertar, que va por el lado de la evolución de conciencia de las personas, que ocurre solamente en individuos. sí, así es. Entonces, por ejemplo, hay despiertos que, como no conocen bien digamos, esa columna del desarrollo, ese proceso del desarrollo, y Wilber mismo ha escrito, y otros personajes como Sarah Vaughan ha escrito sobre las sombras de lo sagrado. Entonces, hay muchos maestros que son muy iluminados y muy impresionantes, pero que la sombra de ellos es terrible. Utiliza a las personas, dicen que ese trabajo que está haciendo y lavarle la ropa y cultivar para él y recibir las imprecaciones es por su bien. Y resulta que más bien es la manifestación de la sombra de este La personaje, porque manipulación es de una cultura oriental. del gurú. Sí, el gurú está por allá en la etapa mítica, o está en la etapa mítica o jerárquica masculina y conservadora. Entonces, para él los demás son sirvientes, aunque él esté ayudando al despertar. Hoy, un personaje despierto que no es necesario que entienda el proceso de desarrollo, que entienda esas escalas del desarrollo dinámico, que entiendan dónde está, porque no le haría daño a una persona en ese sentido. Si sabe que es integrativa, pues no estaría haciendo, porque ese es el aporte que ha hecho la psicología evolutiva occidental y que ha explicitado esos mapas que estaban ocultos, que eran inconscientes para la gente, que son esas estructuras de la conciencia. Entonces, así como el despertar va hacia la libertad y la sabiduría última, el desarrollo va hacia la plenitud y a crear esos medios hábiles para convivir, para convivir.
Entonces, ese es el aporte extraordinario que la explicitación que ha hecho Ken Wilber, ¿no? Claro, Sí, por cada uno de los lados, el despertar por toda la experiencia desde la era axial, incluso desde los hombres medicinas, desde los chamanes, que eso tiene 50.000 años de antigüedad, y luego el aporte y los mapas que ha hecho a través de involucrar la psicología evolutiva y mezclarlas en un proceso integrativo. Eso es sumamente interesante. En el libro que usted señaló, que se llama La religión del futuro, que es una de las últimas obras, qué obra tan prodigiosa, toma un ejemplo del budismo y dice, el primer giro del budismo fue una cosa, el segundo giro del budismo es esta, el tercero es esta, y vamos para el cuarto. Si no entra en el cuarto, el budismo se puede quedar simplemente como una experiencia interior, ¿sí? No entra en una dimensión de lo colectivo. Entonces usted ve que el no se budismo actualiza. del grupo original, sí, el grupo original que mantiene el budismo como lo fundó el Buda es el grupo Theravada, que son el grupo que está en Tailandia, que tiene la lengua palí, y hacen una meditación eh, vipassana, digamos, sería en el lenguaje hoy. Pero el segundo giro lo hacen en los budistas que dicen, no señor, no es solo aislarse y hacer meditación interna y purificarse y ir hacia el despertar, sino que nosotros creemos que hay una dimensión social también importante a través del bodhisattva. El bodhisattva es esa persona que es capaz de quedarse aquí en este planeta para ayudar a despertar a los otros seres humanos. Cuando el Buda va a la tierra pura y voltea a mirar hacia atrás y ve el sufrimiento, él decide que él no entra a la tierra pura porque él ve, y dicen que todavía está esperando, ¿no? Porque él mira el sufrimiento que queda y dice que no entrará allá hasta que no se ilumine el pasto. Luego viene el tercer giro del budismo, que es ese budismo que ya no solo es monacal y personal para el despertar, sino el del bodhisattva, que es más colectivo, sino que dicen que ya no es no dual, no es que exista el mundo de lo celestial y lo terrenal, sino que ambas dimensiones son la misma, porque nosotros ya estamos despiertos, sino simplemente que no lo captamos. Nunca fueron Entonces, dos mundos incluso, separados. no, entonces, y eso es asombroso porque uno podría entonces entender que Putin está iluminado, sino que ese pobre no tiene cómo entrar a conectar con esa dimensión profunda, ¿no? Entonces, usted puede ver que para un budista ya de esta postura, ya existe en ese budismo, para usted cualquier tipo de experiencia en la vida, sea negativa o positiva, es parte de la iluminación, del proceso de iluminación. No son dos mundos diferentes. No es un mundo que hay que desechar, ni mi reino no es de este mundo y el otro sí. Ese es un mundo todavía dualista. Entonces, están haciendo eso. Y el cuarto giro está ya en las estructuras de la conciencia de la psicología evolutiva del desarrollo, para que se vea que cuando usted ya está en el proceso de aspiración, hay una serie de estadios todavía que hay que circular con características, incluso que cuando uno manifiesta poderes y algo, eso no tiene nada que ver con la verdadera iluminación. Incluso puede ser un confusor en el viaje, en el proceso de acceso a la dimensión profunda de un solo sabor, digámoslo así. Entonces, imagínense los aportes que está visualizando él con otros budistas, claro está, eso no se lo inventó él, Claro. pero esclarece el esquema. A mí eso, por ejemplo, esas dos facetas de despertar y desarrollo me pareció también un aporte Son, extraordinario son y es una de las... esclarecedoras a más no poder. Sí, Son esclarecedoras a más no poder porque introducen e integran lo interior y lo exterior. Y las ciencias sociales hoy en día requieren un reavivamiento, una nueva nutrición, una nueva vitamina que les permita construir sentido. Yo creo que las ciencias sociales desembocaron en un nihilismo, en un perspectivismo que los volvió nihilistas, que los volvió en últimas escépticos acerca del sentido de la vida humana y de la existencia humana misma a nivel tanto colectivo como individual. Y no sé, la única, digamos, el gran aporte, creo yo, es el de entender que hay un horizonte evolutivo y que hay verdad, hay bien y hay belleza por conquistar todavía en el mundo. Bueno, Fer, esto ha sido una conversación larga, agradabilísima, así lo esperaba
desde el momento en el que te eché el ojo para hacerte una entrevista. Espero que nos sigan acompañando muchas otras personas tan cultas y tan valiosas como tú, y con esa, digamos, ese recorrido a nivel interior. Es raro ver personas que integren no solamente los aspectos, digamos, las áreas educativas típicas. Tú eres una persona que tiene una gran formación cultural, artística, arquitectónica, como historiador. No solo te desempeñas en esas áreas, digamos, eh, más clásicas, sino que también tienes todo ese proceso de cuestionamiento personal, de transformación psicológica, de vida meditativa, de inquietud interior, y esa combinación de, de, lo, de lo alterno con lo tradicional, digamos, o con esa capacidad que has tenido tú en la vida para hacer un camino fronterizo, es la que precisamente necesitamos para superar ya esta superficialidad de las nuevas espiritualidades eh, que pretenden soluciones simplistas para el ser humano, o que plantean soluciones mesiánicas, o que plantean otro tipo de alternativas que más hablan mal de las búsquedas espirituales contemporáneas que bien. Y hay caminos serios. Eso es un poco lo que queremos también en este canal: hablar con personas, construir comunidad eh, de pensadores y de buscadores. Eso es lo que queremos en un proyecto a mediano largo plazo que hemos llamado el proyecto de Holoversidad: construir comunidad que aporte al mundo, que aporte a las sociedades, de la integración de lo interior y lo exterior, de lo subjetivo y de lo objetivo, de lo oriental y de lo occidental, de lo psicológico y de lo espiritual. Espero que saquemos pronto tiempito para nuestras próximas entrevistas. Ojalá me hagas la mía para poder también decirlo en mis propios términos, básicamente decir lo mismo que tú has dicho, pero con otra terminología y otro enfoque, y también contarles un poquito el proceso y el camino que yo he hecho. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Espero que lo compartas y que lo compartan todas las personas que escuchen este video a sus amigos, y que lo compartan en redes sociales, en Twitter, en Instagram, bueno, no sé en dónde más, y por supuesto también en Facebook y en YouTube, para que estas conversaciones se hagan, se difundan, ¿no? Se difundan y nos ayuden a tener una perspectiva más amplia y más esperanzadora de lo que estamos viviendo en estos tiempos, y de lo que podemos lograr como seres humanos, eh, haciendo un camino serio de aprendizaje, de desarrollo y de conciencia, porque sin una dimensión, tampoco la otra dimensión se avanza. No sé si quieras decir algo ya para cerrar, para terminar. Eh, No, simplemente agradecerte la invitación y decirte que yo, claro, con todo gusto, me encantaría hacerte la entrevista. Cuenta conmigo para eso y para otras reuniones, o sea que cuenta conmigo siempre para eso. Me Echémosle encanta. el ojo también, Fer, a amigos tuyos que tú sientas que puedan enriquecer nuestras conversaciones. De pronto vamos abriendo un tejido de entrevistas, de modo que, qué sé yo, ya te entrevisté a ti, luego entrevistó a un amigo tuyo, pero luego ese amigo tuyo quiere entrevistar a un amigo suyo y quiere también colgar su video en el canal, de modo que este canal pues no está abierto solamente a entrevistas que yo haga o que hagas tú, sino a entrevistas que vayamos haciéndonos todos con todos. Podemos ir haciendo un entramado de conversaciones que nos vayan abriendo a construir comunidad espiritual e intelectual, que es como se construye universidad. Las universidades no se fundan con plata, con dinero y con vueltas legales de, ante el Ministerio de Educación, sino que se fundan con gente que piensa en forma parecida, que investiga en forma parecida, y que quiere compartir lo que aprende y lo que investiga con aprendices eventuales. Así es como surgió la Academia de Platón, así es como surgió el Liceo de Aristóteles, así es como surgió la Universidad Medieval, y ahora estamos viendo el surgimiento de nuevas comunidades educativas que serán online, con seguridad en un altísimo porcentaje, y que serán la respuesta a la difícil, al lento y a veces excesivamente lento proceso de asimilación
de los progresos culturales y espirituales de la humanidad que a veces tienen las universidades, que están tan atadas a sus burocracias y a sus normas y a sus intereses financieros que no aportan lo que lo que con más urgencia necesitan hoy en día los empresarios, los economistas, los políticos, los estudiosos del comportamiento humano, que son los que han de enfrentar este mundo que les estamos heredando. Muy bien, Fernando, pues queda simplemente tareas para realizar en el futuro y espero que crezca muchísimo este lugar tan especial. Me sentí muy a gusto aquí en el conversatorio contigo. Fue muy rico. Y sí, muy rico, muy a gusto, fue un honor y ojalá que podamos repetir en otras múltiples ocasiones con otros temas. Esa pregunta que normalmente tenías tú a flor de piel, que era qué es primero y qué es segundo, si es primero esto o segundo esto. Recuerdo lo voy a cerrar por ahí porque siempre sigue siendo una pregunta, creo que es en Capicúa, Capicúa es la que se muerde la cola. Es que, sí, el Uroboros, Lucien Colmán decía que el problema de la historia es la historia del problema y viceversa. Es más o menos eso. Pero visto en una canción popular del Caribe, es María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Es Capicúa. Entonces, muy grato, Bueno, un saludo para especial. Entonces, abracito. Sí, abrazo para ti también. Un gusto, Fernando. Bueno, Creo que que estén bien. salió. Entonces ya estaremos colgando este video y le pido a los que lo escuchen que no olviden compartirlo. Vale, un abrazo para ti. Bueno, gracias.